Llegamos a uno de los parques más conocidos de São Paulo, el Parque Ibirapuera. También conocido como el Central Park de São Paulo. Y la neta es que sí está bonito, se ve que es enorme y queremos una de estas bicicletas para recorrerlo. No traemos dinero, tenemos puros dólares porque no cambiamos dinero ayer en la noche. Así que vamos a ver si en alguno de los puestos en los que la rentan, lo rentan con tarjeta. Si es así, podremos enseñarles el Parque Ibirapuera de manera diferente. Y deportista. Y deportista y deportiva. Quédense aquí, si les gusta nuestro contenido, recuérdenlo apoyar. Y like. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. ¿Listo? Vamos. Si eres nuevo por aquí, déjanos contarte un poco más sobre nosotros. Somos Ananda y Antonio y tomamos la decisión de viajar por el mundo de tiempo completo. Ahorramos algo de dinero, dejamos nuestros trabajos fijos y vendimos todas nuestras pertenencias para poder viajar sin tener una base en un solo lugar. Hicimos literalmente del mundo nuestra casa. En el trayecto, creamos contenido como el blog que estás viendo para guardar los recuerdos de nuestros viajes y los compartimos contigo en caso de que también los encuentres útiles y entretenidos. En los últimos 3 meses pasamos por Oaxaca en México, Guatemala, Costa Rica y Perú. Ahora nos toca Brasil para visitar a los papás de Ananda en Río de Janeiro y pasar algunos meses para, bueno, eso lo explicamos en este video. Así que vamos de regreso al parque a buscar la bicicleta. Y la pregunta es, ¿aceitan cartón? ¿Aceptarán pago con tarjeta? Sí, porque en los kioscos de agua de coco, en el coco, se acepta tarjeta. Entonces, ¿la bicicleta aceptará? ¿Lo vamos a descubrir? Tum, tum, tum. Ay. La musiquita de suspense. Ah, Tum, te lo tum, cuento. tum. Él tiene una máquina ahí, mira. Solo significa una cosa. Vamos a darle. Solo significa una cosa. Vamos a usar la tarjeta. Es que en Brasil tenemos patrocinio. Todo Brasil es patrocinado por Frederico y Rosana Ultra. Obrigado. Muito obrigada. Aquí es lo que esperamos escuchando estos cantos gloriosos brasileños, ¿no? Parece que lo que queremos hacer es tan popular que hay una fila enorme en la puerta 10. Pero va a valer la pena. Pues vamos a hacer que valga la pena. Esperar a que llegue otra bici y que pase toda esta gente. Podemos. Al menos tenemos compañía. Al menos la música está muy animada. Y después de 1 hora más o menos. ¡Tarán! Tú manejas. Primero hay que echarlo en reversa. Dale vuelta, mi amor. ¿Sabes manejar, guachimín? Yo no sé qué estamos haciendo. Yo no sé qué hice dejando manejar a Ananda. Yo solo voy a pedalear para allá. Vámonos. No vayas a chocar. Oigan, esperamos demasiado tiempo para eso. Como 1 hora, ¿no? Espero que me estén escuchando bien. Y bueno, la intención es enseñarles el Parque Ibirapuera en bici. Sin atropellar niños, peatones, otras bicicletas, ni nada. Y aquí ya está la subidita, ¿no? No vais en chinga, viene gente de allá. Yo aquí freno. Smith down 3, should the Bulls foul? No. Anthony for 3. Bang! That one goes down and the game is tied. Parada técnica. Problema solucionado, siga. Venimos de Lima, una ciudad que, como vieron, está casi siempre nublado la mayor parte del Y tiempo. haciendo frío, ¿no? Y haciendo frío. Hoy el día está delicioso,
azul. cielo azul que hace como 3 semanas no sabemos qué es. El verde está hermoso, la vibra está alta. Padre. Está bueno, la gente trae buena actitud, la verdad. Allá ya vimos que estaban hasta cantando y todo, ¿no? Está padre. Vamos a darle. Entremos al confesionario. ¿Qué extrañabas más de Brasil? ¿La comida? ¡No! ¡Tus papás! Ay. Son nuestros patrocinadores. Otra vez. Obvio que mis papás. Obvio. No voy a entrar en categoría ninguna porque mis papás. Venimos a Brasil solo por ellos, la verdad. Sí, caray. Más allá de que sí extraen la comida, el motivo principal es que siempre se va a ver a mis papás, que los extrañan muchísimo. Aún no los vemos. Pero se extrañaba la comida y la vibra de la gente. La verdad es que los brasileños son muy... Son felices, yo lo dije el año pasado cuando vinimos, y es que el brasileño nace siendo feliz y eso se nota. ¿Y es así? Sí, ya no es la subida. Y eso se nota, la neta, se nota que el brasileño nace siendo feliz. Todo el mundo está alegre, cantando, bailando, sin pena. Así no canten bien, van Están ahí sin pena. divirtiéndose Sí. con sus amigos. No importa que no cante bien o que no juegue bien o que practique la bici, ¿sabes? La gente es feliz, es animada, como que en portugués se dice siempre está bien con la vida. Parece esto, eso extrañaba. Está muy divertido. La verdad es que hasta yo me emocioné por venir a Brasil. Y digo, podría decir hasta yo, pero la verdad es que cualquiera... Uy, frenale. Pues, chicos. La verdad es que cualquiera podría emocionarse de venir a Brasil, más si se tienen motivos para regresar, como visitar a los papás de Ananda, comer las delicias que hay aquí, conocer la gente que hay. Y la verdad es que Brasil está hermoso. Vivía esta vibra. La izquierda. Sao Paulo, yo no conocía Sao Paulo, nos quedamos con las ganas de venir el año pasado. Porque no sé, pero no vinimos. No nos organizamos bien, la verdad. Eso de la organización no ha sido nuestro fuerte, pero uno de los motivos por los cuales estamos en Brasil es organizarnos para poder seguir el viaje, irnos a Asia y nada, sigamos disfrutando de este día feriado, sigamos viendo algo más de Ibirapuera y adelante. Y bueno, bajamos de la bicicleta que resultó que nos costó 10 reales, no 20. Así que nuestros patrocinadores están más que felices. 50% de descuento porque somos mexicanos. Y lo que vieron aquí fueron unos murales que están dedicados, bueno, unos murales que están fuera del Museo Afro-Brasileño, que desafortunadamente, Brasil siendo un país súper diverso, el racismo es muy fuerte. Somos campeones en asesinatos de la gente negra. Son datos muy bonitos que no queremos inundar aquí, sin embargo existen. Pero bueno, hay muchos sitios como estos que procuran erradicar el racismo de un país diverso, un país que, como lo decía el último mural, fue creado por ellos. Entonces, las mujeres de los hombres negros, como dice aquí, ellos crearon la identidad del país. Así que bueno, sigamos con las buenas noticias que están del otro lado. Coquito. Que aparte de deporte y el parque, también hay cultura. Es correcto. Dense una vuelta cuando vengan a Sao Paulo, está hermoso. Está hermoso. ¿Ustedes aquí en cartão? Sí. Ótimo, y tienen biscoito de polvilho? Sí. También. Legal. Va a ser una buena fruta, por favor. Tomen coco en el coco, no en plástico. Coco no coco. Água de coco no coco. Obrigado. Como é que é? Agua de coco no coco. Muito bem. Vamos para el ponte. Vamos para a ponte agora. Y después de esta vueltita en bici deliciosa. Fue un buen día, ha sido un buen día, un coquito, biscoito de polvillo, esta vista desde el puente. Nos despedimos de este vlog. Qué gran día, ¿no? Estuvo cortito el video seguramente. La pasamos bien. La pasamos bien y lo que ustedes necesitan saber es que vienes a San Pablo, tienen que sí o sí venir a Ibirapuera. Ahora una pregunta muy importante para finalizar este vlog.
Tarán, tan, tan. ¿Sí se parece al Central Park? Ah, sí, puede ser. Después de haber volado el dron y ver todos los edificios que están alrededor, la verdad es que sí. Así es un poco Central Park en Nueva York. También puede ser parecido a Chapultepec. A Chapultepec le falta el internet y a Chapultepec le falta el orden que tiene este. Está muy bonito, no hay que comparar, mejor hay que disfrutar cada destino al que vayamos, al que los podamos llevar a ustedes desde nuestros videos, vivirlo así. Y nada, nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Vamos. Apoyen nuestro contenido. Denle like, suscríbanse. Ahora sí, ¿listo? Que me pego contra el... ¡Ay! Me pego contra el banco, me pego contra... Se acerca una subida. Oh. Lo logramos. Yo no hice nada, tú es la que estás manejando. Paro. No. Estoy grabando. Ahí voy. ¿Ah? Ahí voy. Calma. Vamos a buscar otro.